Esta semana ha sido muy particular, muy especial, muy hermosa para todas las iglesias. Amor Viviente aquí en los Estados Unidos, un tiempo en el cual juntos hemos dedicado nuestras vidas a buscar a Dios en ayuno y oración. Hemos utilizado un tema llamado Unidos en Oración y estoy seguro que en unidad de oración, buscando al Señor, buscando sus propósitos, Él ha respondido. Y de veras hemos visto testimonios hermosos de cómo el Señor ha respondido a esas oraciones que como pueblo y en conjunto, en unidad, hemos hecho delante de Dios. El Señor nos ha sorprendido con respuestas bien directas a las oraciones y también nos ha conmovido a que maduremos más y más en Él. Nos ha animado a estar juntos, a buscarle, nos ha animado a estar firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Hace unos días conversaba con un hermano, un discípulo, alguien muy querido, con quien Dios nos permitió el privilegio de compartir. Alguien que conoció al Señor en el ministerio nuestro cuando estábamos en una ciudad en Honduras, y conversaba con él, y ahora él es un pastor sirviendo al Señor y Dios lo está usando de una manera muy bonita. Y me contaba qué difícil ha sido este tiempo, el tiempo de crisis que el mundo está viviendo, particularmente para la iglesia. Muchas de las iglesias, me contaba él, que han dejado de funcionar, han cerrado sus servicios, y lo triste es que algunos de los miembros también se han debilitado y se han olvidado del compromiso de congregarse y ser instrumentos para edificación de otros. Pareciera que una crisis mundial, yo hablaba con él, le decía, pareciera que una crisis mundial acercaría a muchos al corazón de Dios. Y quizás así ha sido en algunos casos. Yo doy gracias a Dios porque he podido ver esos casos. Pero también es triste reconocer que muchos se han apartado del Señor, han abandonado el camino por diversas razones. La crisis, lo que conlleva la crisis, tal vez algunos se han dejado absorber por el mundo, como nosotros predicábamos el sábado anterior, se han dejado controlar por los afanes y quizás la indiferencia hacia el señorío de Cristo por sus vidas. Eso ha sido parte de los problemas. La atracción del mundo de veras ha hecho que mucha gente, en lugar de pelear contra el mundo y acercarse a Dios, muchos se han ido para satisfacer los deseos de su corazón, los deseos de su alma y no los deseos de Dios. Muchos se han hecho amigos del mundo y por consiguiente, como predicábamos anteriormente, se han constituido en enemigos de Dios. Nosotros tenemos un reto cada día y es acercarnos al Señor, someternos a Él, vivir para agradarle a Él. Así que quiero animarles a ustedes a que nosotros sigamos adelante, independientemente de qué hagan otros, que nosotros estemos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Recuerdo que al inicio de esta pandemia, hace más de 2 años atrás, yo compartía el mensaje también y decía, mucha gente piensa que esta pandemia puede hacer que el corazón de muchos busquen a Dios por el temor, por la inseguridad, pero yo también decía esa vez, temo que la gente va a seguir indiferente a lo único que puede salvarlos, indiferentes a la obra de Cristo en la cruz, que es la única esperanza que tenemos, que nosotros nos fortalezcamos en el Señor cada día. Queridos, bienvenidos una vez más, bendigo cada una de sus vidas, es un gusto estar con ustedes y ruego al Señor que ustedes estén esforzados, sean valientes y que nos podamos mantener firmes en el Señor, enfrentando correctamente lo que el diario vivir nos trae. Gracias por su atención, gracias por su compañía, nos ministra, nos bendice, nos anima y juntos edificándonos sabemos que podemos sacar un gran provecho de todo lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. De veras, muchas gracias por conectarse a esta transmisión. La propuesta bíblica en esta oportunidad la vamos a encontrar en la carta a Colosenses.
estos días, particularmente estos días de ayuno y oración, ha resaltado a mi vida algo que he leído. Mis ojos han visto algo y mis pensamientos se han llenado de tanto bien por las acciones de un hombre de quien uno puede aprender mucho, de quien se habla en la Biblia, un hombre que en la Biblia se conoce con el nombre de Epafras. De veras, muy poco se habla de él, pero lo poco que se habla de él, para mí ha resaltado a mis ojos, a mis pensamientos, y me ha enseñado muchísimo en este tiempo. Hay algo muy especial, hay algo muy particular en la manera en que el nombre de Epafras es presentado por primera vez en el Nuevo Testamento. Lo que se dice de este hermano son cosas que quizás pudieran pasar desapercibidas. De hecho, creo todos hemos leído Colosenses y seguramente hemos leído esas porciones donde se habla de este hombre, pero tal vez han pasado desapercibidas por ser muy breves, pero sí, muy breves, pero con un alto contenido de enseñanza para nosotros. Le animo para que nosotros nos detengamos un poco y miremos cuán importantes y significativas son las referencias que se hacen de este hombre llamado Epafras. La cosa es que esta carta que Pablo escribe desde la prisión en Roma, está dirigida a la iglesia en Colosas. Colosas es una ciudad con una población mezclada de judíos y gentiles. En un tiempo, Colosas era muy próspera, una ciudad comercial, y poco a poco fue decayendo por la competencia de otras ciudades que se levantaban cerca de ella. Repito, Colosas, su población estaba mezclada de judíos y gentiles, algunos de los cuales conformaban la iglesia. Y en la iglesia también había una mezcla de legalismo judío y misticismo pagano. En medio de todos los creyentes sinceros que estaban ahí, también se encontraba una mezcla de falsas doctrinas. Eso provocó una reacción y una preocupación en personas como Epafras. Epafras, estoy tratando de avanzar un poco, de hacer una referencia general. Epafras, que era parte de la iglesia en Colosas, llegó a Roma con noticias de preocupación. Él estaba muy preocupado por la condición de la iglesia en Colosas, porque los falsos maestros que estaban propagando su enseñanza estaban afectando la vida de la iglesia. El legalismo judío, por un lado, con la observación de rituales y leyes alimenticias para salvación, la adoración a ángeles y experiencias místicas, la herejía de una mezcla de gnosticismo y judaísmo, que relegaba a Cristo de una posición superior y lo ponía en una posición menor de importancia en relación a un supuesto conocimiento que estos falsos maestros decían tener, un conocimiento superior, una iluminación superior, un conocimiento más grande de lo que es Cristo. Y eso era parte de la falsa enseñanza, falsa doctrina que se estaba levantando y que estaba obviamente afectando a la iglesia. Aunque la iglesia comenzó durante el ministerio de Pablo, el efecto de Pablo en sus viajes misioneros a Éfeso, eso provocó que una influencia de su ministerio hiciera que naciera una iglesia en Colosas. Él aparentemente nunca estuvo ahí, porque si leemos nosotros Colosenses capítulo 2, versículo 1, nos muestra el deseo de Pablo. Y dice la Escritura: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esta carta dirigida a los colosenses dice que él tiene una gran lucha porque quiere ir a verlos, a ellos y a los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Algunas personas dicen entonces que no necesariamente Pablo es el fundador de la iglesia en Colosas. Quien sí había estado en Colosas
era un discípulo de Pablo, alguien que conoció a Jesucristo a través del mensaje de la predicación que Pablo compartió en toda el área. Y ese es Epafras, quien al parecer se encontró a Cristo en Éfeso durante una visita que él hizo a ese lugar, a esa ciudad, y al volver a casa en Colosas se piensa que él fundó la iglesia en Colosas. Algunas referencias nos dicen que es muy probable que eso fuera así. Lo importante es que la acción de estos hombres, llevando el evangelio por todos lados, propuso que crecieran nuevas iglesias, que personas se convirtieran a Cristo y que personas encontraran la salvación. Quiero leer el capítulo 1 de Colosenses, versículo 5 al versículo 7, una referencia. Pablo es el que escribe esta carta a los colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Un detalle importante, Pablo habla mucho de la oración aquí, pero también se refiere a Epafras como alguien que era un genuino creyente que buscaba permanentemente en oración el favor de Dios. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Me encanta esta introducción de la carta, de cómo Pablo está comenzando su conversación, su escrito dirigido a la gente que está en esa área, en Colosas. Cómo él se expresa de lo que ellos son. Él dice, yo estoy orando por ustedes, dando gracias por quienes son, y que ha oído, ha escuchado de la fe que ellos tienen en Cristo Jesús y del amor que ellos tenían entre todos los santos, la esperanza que tienen, que han recibido la palabra de verdad del Evangelio. Todo eso está diciendo Pablo, reconociéndolo y diciendo, he sabido que ustedes conocen la gracia de Dios en verdad. Pero dice en el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras. Eso me dice a mí que Epafras era el hombre que estaba de cerca con esta gente. Él estuvo trabajando con esta gente. Como repito, Epafras conoció a Cristo seguramente en Éfeso, y luego él volvió a Colosas y participó, fue el fundador quizás de la iglesia en Colosas. Era alguien que había sido un instrumento, eso es lo más importante, un instrumento para que ahora Pablo supiera un poco más de cómo era la fe de aquellos hermanos en Colosas y también, por cierto, de cómo estaban la iglesia corriendo tantos peligros con las falsas doctrinas. Qué importante es darnos cuenta de eso, los peligros que corren otros y la necesidad de que podamos enseñar bien, la necesidad de que podamos dar el testimonio de Cristo de una manera correcta, la necesidad que hay de hablar de la palabra de Dios, no salirnos de ella, enseñar la verdad de Dios, porque esta verdad es la que puede hacer libre a las personas. Entonces, quiero hablar un poco de Epafras. Epafras seguro que es un discípulo de Pablo, un evangelista en Colosas, alguien que trabajó fuertemente ahí seguramente en la Odisea y Hierápolis también.
Eso lo hemos leído ahora en el primer capítulo de Colosenses, en el versículo 5. Leíamos del 1 hasta el 7, pero usted míralo otra vez en el capítulo 1, versículo 5 al 7. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Ellos habían sido enseñados. A ellos se les había predicado, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Todo lo que habían aprendido, todo lo que habían conocido del evangelio, lo habían recibido de Epafras, que seguramente lo había recibido de la influencia de las predicaciones de Pablo y de otros en toda el área, toda la región. Pero Pablo lo describe a él, hablando de Epafras, como consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es decir, Epafras seguramente supo que Pablo está preso y miraba que la iglesia en Colosas necesitaba de la ayuda del apóstol, y Epafras va hasta Roma y se encuentra con Pablo. Luego hablamos un poco de eso. Epafras era uno que, aparte de ser reconocido como un consiervo de Pablo, un fiel ministro de Cristo, el que declaraba la verdad de Dios a esta gente en Colosas, también él compartió algunas de los viajes y las prisiones, algunas de las prisiones de Pablo. Una característica de él era un hombre de oración. ¿Cómo me llama la atención que en este tiempo que como iglesia estamos unidos en oración, podamos aprender de este hombre? Epafras era un hombre de oración. Y era un hombre de oración que estaba genuinamente preocupado por la condición de la iglesia. Ya lo mencioné, por todos los peligros que estaba pasando la iglesia. Pablo lo describe como un fiel ministro de Cristo, compañero de Pablo en Roma durante su primera prisión allí, probablemente en el año 60 después de Cristo. Y Pablo le dice a Filemón, también escribiendo a Filemón, le dice en el saludo que le envió desde la prisión en Roma: te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Estando en prisión, estoy tratando de hacer una historia. Estando en prisión, Epafras se tomó el tiempo de informar a Pablo del estado de la iglesia en Colosas. Seguramente buscando la ayuda del apóstol. Y Pablo con la carga también, la carga genuina por querer compartir el evangelio, por querer atender los peligros que estaba sufriendo la iglesia, él comienza a escribir esta carta a los colosenses. Aparenta ser que, entre otras cosas que Epafras le contó a Pablo, habían situaciones crudas en referencia a doctrinas ajenas y extrañas a lo que Pablo les había enseñado. Y estas doctrinas habían venido por ciertas personas que habían entrado a la iglesia en Colosas. Las doctrinas buenas fueron una influencia de Pablo y de otros siervos de Dios que llevaron el evangelio por otros lados. Pero también las doctrinas falsas, y ahora la iglesia en Colosas, en riesgos de ser desviados de su fe, ahora ellos están sufriendo de falsos maestros que están en medio de ellos. Entonces, todo eso está diciendo Epafras a Pablo. Y Pablo está advirtiendo en su carta que no le den lugar al legalismo, a las vanas filosofías que se han introducido en medio de ellos. Podemos leer toda la carta y vamos a encontrar cuánta verdad, cuánta cosa importante. En el capítulo 2, versículo 8, parte del escrito de Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La gente estaba poniendo a Cristo en un plano menor. El conocimiento de esta gente, que eran falsos maestros, como que era superior a Cristo. Y eso estaba infiltrándose en la iglesia y dañando la fe de muchos. Epafras le hizo saber a Pablo
todo lo bueno que había en la iglesia, pero también todos los peligros que estaban sucediendo, que estaban ocurriendo en la iglesia. Y pasa algo importante. Bueno, usted puede leer la carta, todos los consejos que Pablo hace, los reconocimientos de cómo es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento el nombre de Epafras, cómo Pablo lo determina como un consiervo amado, como un fiel ministro de Cristo. Nosotros, queridos hermanos, nosotros no tenemos que tener una posición de pastores, no, somos ministros porque servimos al Señor. Somos llamados nosotros a tomar una actitud de ser siervos fieles, ministros, fieles siervos de Cristo en donde estemos. Miren, hay tantos problemas que están pasando hoy, hay tantas situaciones que están ocurriendo. No podemos quedarnos callados. No podemos quedar solo viendo cómo tanta gente está desviándose, sino que nos corresponde a nosotros hacer algo. De hecho, eso es lo que asustaba a Epafras, que mucha gente podía desviarse y él estaba preocupado por la iglesia, preocupado por la condición de la gente que habían sido libres y ahora estaban volviendo otra vez a los rudimentos, volviendo atrás, volviendo a la esclavitud del pecado o de las doctrinas falsas que habían. A mí, cuando pienso en la condición de la iglesia y pienso en la preocupación de un hombre como Epafras de querer hacer algo, me llama la atención y pregunto, ¿cuál es nuestra preocupación por las cosas que vemos en la iglesia? No podemos quedarnos callados. Nosotros ya hemos visto que la gente en Colosas, a pesar de la prédica sana, de la enseñanza correcta que Epafras había compartido con ellos, muchos de ellos habían permitido que entraran doctrinas ajenas a la palabra de Dios. Sin embargo, Epafras, a pesar de todo eso, continuó sirviendo, continuó siendo fiel, haciendo su trabajo con mucho compromiso, con mucha responsabilidad. A mí me preocupa que hoy de repente mucha gente en la iglesia que ha conocido la salvación en Cristo mira los problemas, pero se olvidan del compromiso de preocuparse por la necesidad que hay en la iglesia. Parece que algunos están olvidando que todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos debemos de ser siervos, ministros del Dios Altísimo. Somos responsables nosotros del testimonio que estamos dando ante el mundo y ante nuestros hermanos en Cristo. Por eso yo quiero que nosotros con esta reflexión miremos alrededor nuestro y nos demos cuenta si realmente la iglesia del Señor está en riesgo con todo lo que está pasando. Los ataques que tenemos son diversos y son grandes, son fuertes que vienen contra nosotros. ¿Qué vamos a hacer? De hecho, muchas personas han olvidado su compromiso, quizás de estar delante, de estar de frente, de estar enfrentando las adversidades. Algunos quizás, como decíamos anteriormente, están olvidando de resistir al enemigo. Están olvidando el vivir sometidos a Dios. Epafras no. Por eso me llama la atención de que este hombre, de quien poco se habla, hay una referencia tan rica de su vida. Yo quisiera que nosotros, la referencia de nuestra vida sea tan rica como la de Epafras, que podamos ser conocidos nosotros, todos nosotros, los que hemos conocido a Cristo, los que vivimos para Él, que seamos conocidos como siervos, como consiervos amados de alguien, como fieles ministros de Cristo, que hemos llevado la verdad y que estamos perseverando responsablemente con la encomienda que se nos ha dado. Pensando en todo esto, usted por favor tome el tiempo de leer toda la carta de Pablo a los colosenses. Pero quiero dirigirlo a un pasaje más. Leí anteriormente como en una pequeña porción, Pablo el apóstol reconoce a Epafras y lo menciona en el versículo 7, capítulo 1, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Esa es la categoría de hombre que Pablo ve en Epafras. ¿Qué calidad de hombre o de mujer
puede verse en los creyentes hoy. Y leyendo el pasaje, porque solo es una pequeña porción que habla de Epafras, pero luego en el capítulo 4, en una nueva pequeña porción, aparece el nombre de este hombre tan importante. Prácticamente Pablo, saludando, despidiéndose ya de todo lo que ha puesto en la carta, porque la idea es que la carta hiciera reaccionar a la iglesia, que Cristo es primero, Cristo está encima de todo, que algunos de ellos lo estaban olvidando. En el capítulo 4, versículo 12 y versículo 13, leo lo siguiente. Por favor, tome usted conmigo esta lectura. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Cuán importante es encontrar hombres y mujeres que tengan ese corazón para hacer este tipo de oración. Al ver la condición, cómo estamos, en muchas iglesias están sufriendo fuerte. Falsas doctrinas, sí, aunque no parezca, falsas doctrinas. Y muchos abandonando la fe. Muchos por la crisis han buscado de alguna manera refugiarse en lo que ellos puedan refugiarse, en lugar de refugiarse en Dios, que es nuestro refugio perfecto. Pero tengo que decir, lastimosamente eso ha pasado. Pero qué bonito es encontrar a alguien preocupado que está haciendo algo, no solamente está viendo el problema, sino que se levanta a hacer algo. Muchos quizás vieron el problema, pero no hicieron nada. Y eso pasa actualmente. Muchos pueden ver el problema y quedarse sentados. Epafras no. Y espero que tú y yo tampoco. No perdamos el tiempo en cosas vanas. No perdamos el tiempo en cosas que realmente no dejan nada. No tenemos mucho tiempo. Y debe de haber una carga en nuestro corazón. Porque somos ministros del Señor. Somos siervos de Dios. Somos hijos de Dios. Y por tanto, una responsabilidad y un privilegio que tenemos de poder anunciar a Cristo. La referencia que aquí hay de Epafras me emociona. Yo quisiera que nos detuviéramos un poco y miremos de cerca lo que Pablo menciona en relación a Epafras. Como usted puede ver, Pablo describe a Epafras como alguien que oraba por la iglesia. Alguien que tenía una genuina preocupación por la iglesia. Alguien que en su oración muestra su amor, su compromiso. El compromiso de un ministro que no está sentado solamente esperando a ver qué recibe, sino un ministro que es parte de un cuerpo que está dispuesto a dar lo mejor de sí y a cuidar, a velar, a ofrecer a otros lo que él mismo había recibido. Tenía un compromiso por aquellos a quienes él enseñaba y a quienes él servía. Y Pablo lo nota, lo echa de ver y lo expresa aquí. Os saluda para terminar la carta. Antes de terminar, le está diciendo, como diciendo en mis palabras: queridos hermanos de la iglesia en Colosas, uno de ustedes, que se llama Epafras, y aquí lo menciona, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente. Pablo lo describe, seguramente Pablo lo miraba en la cárcel orando encarecidamente, con una súplica y con un ruego permanente por la iglesia, por la gente que él amaba. Siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos
y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Las iglesias de la región, Epafras tenía una carga particular con ellos, hacia ellos. Y miraba los peligros que estaban pasando y no podía quedarse sentado viendo los peligros, como el enemigo, las falsas doctrinas devoraban la vida de otros. No podía quedarse quieto. Él se levantó a hacer algo, y una de esas cosas que hacía era orar fervientemente, encarecidamente, siempre. Y eso es importante entenderlo, porque de repente a veces muchas personas no entienden la magnitud de una petición de oración. Y es fácil encontrar personas que dicen: yo voy a estar orando por ti, pero solamente se vuelve un decir, no una realidad. Hace unos días atrás, una semana atrás, vimos la mano de Dios en la vida de mi esposa. Mi esposa de alguna manera hizo un resbalón y se dobló el pie. Fuimos a hacer radiografías para ella. Comuniqué a los líderes de la iglesia, oren por favor por ella. Y la radiografía decía que se había fracturado. En la tarde hicimos una nueva radiografía y la radiografía no decía que había fractura. ¿Qué pasó? Solo puedo pensar, para Dios no hay ninguna cosa imposible. El Dios que tenemos está vivo y puede hacer los mismos milagros de antes que hoy. Lo mismo de antes lo puede hacer hoy. Pero se necesita encontrar personas que estén dispuestas a creerle a Él, a orar, a buscar, a decirle: Señor, haz misericordia. Obviamente, como decíamos anteriormente, no es que nosotros vamos a orar de cualquier manera y todo lo que queramos lo vamos a obtener. No, vamos a orar en la voluntad de Dios. Dios sabe lo que necesitamos. Vamos a orar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era guardar la iglesia de Colosas. Por eso Epafras estaba siempre rogando, encarecidamente, con mucha determinación. Sus oraciones siempre estaban ahí. Y los deseos de él era que la iglesia estuviera firme. ¿Cómo deberíamos de desear eso también nosotros? Que la iglesia esté firme. La gente está firme. Hay mucha gente que no está firme. Que estén perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Eso es lo que dice el versículo 12 del capítulo 4. Epafras era ese hombre que siempre estaba encarecidamente determinado a orar por aquellos que él pastoreaba, seguramente, por aquellos que él ministraba, por aquellos que él discipulaba. Es una responsabilidad de todos, un privilegio de todos. Yo quiero que todos despertemos. Si todos nos volvemos a Dios en oración y nos damos cuenta de la carga que hay en la vida de las personas de la iglesia, de los peligros que hay, tendríamos la oportunidad de ver cómo el Señor puede responder a nuestras peticiones, si es que acaso oramos encarecidamente. Y me llama la atención, claro, para este tiempo difícil se necesita este tipo de oración. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes. ¿Cuánta gente necesita eso? Que estemos orando para que estén firmes en todo lo que Dios quiere. Obviamente estar firme significa, da la impresión de algo que no se mueve, algo que no vacila, algo que está estable, algo que es constante, algo que es seguro. Cosas que nosotros entendemos que debemos de estar firmes, como dice en Gálatas capítulo 5 versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
La oración de Epafras es que esta gente estuviera firme. Nuestra oración también debe de ser que todos los hermanos queridos que conocemos, que podamos estar firmes. Mi oración, que tú puedas estar firme. Y no solamente firmes, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque mucha gente ha vuelto a la esclavitud de antes, y eso es lamentable, eso es triste, es doloroso. Firmes creyéndole a Dios. Solo recuerdo aquellos pasajes famosos cuando Moisés está delante del Mar Rojo y viene Faraón con su ejército detrás de ellos y no hallaban qué hacer. Y el Señor les invita a que no tengan temor, que se esfuercen, que crean que Dios está con ellos, que las promesas que el Señor había dado se iban a cumplir. Que no claudicaran en pensamientos por temor, no, que se mantuvieran firmes. Leo el capítulo 14 de Éxodo, versículo 13, para que usted tenga la referencia. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. Moisés estaba animando al pueblo a estar firme. Nosotros necesitamos levantarnos para animar a la gente a estar firmes. Firmes en todo lo que Dios ha dicho, en todo lo que Dios ha hecho, en la libertad que tenemos en Cristo, en las promesas de Dios. Aquí está Moisés diciéndole al pueblo: estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estén firmes en la convicción, en lo que Dios ha dicho, con la convicción de saber que Dios lo va a cumplir, que Dios no falta a sus promesas. Que estemos firmes en la libertad que tenemos. No volvamos atrás. Que estemos firmes creciendo en la obra de Dios, que es lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Pensando en la palabra firme, ¿cuántas cosas se pudieran mencionar? Así que hermanos, 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Con las situaciones que hay en el mundo, muchas personas ya no están tan firmes ni constantes. Se ha olvidado que el trabajo en el Señor debemos de hacerlo siempre y que tiene un fruto, no es en vano. Significa, nuestro trabajo puede significar la salvación de otros que no saben qué hacer, que están confundidos. ¿Cuántas cosas podríamos pensar para nosotros que necesitamos firmeza, que necesitamos tener determinación, que necesitamos estar estables? Efesios capítulo 6, versículo 11 al 14. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es lo que quería Epafras? Estaba tan preocupado por la firmeza de la iglesia, porque las enseñanzas que se habían compartido, alguna gente estaban llevando falsedades y estaban desviando del camino a aquellos hermanos. La Escritura nos enseña en Primera de Pedro capítulo 5 capítulo 1 Primera de Pedro 5:9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, hablando de la acechanza de Satanás. Versículo 8 nos habla que seamos sobrios, que velemos, porque el adversario anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid
firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. O sea, la firmeza es tan necesaria, tan importante. Un detalle tan bonito que Pablo resalta de Epafras. Que Epafras estaba constantemente orando porque fueran firmes, porque fueran perfectos en todo lo que Dios quiere. Perfecto tiene que ver con rectitud, no tiene que ver con que no nos vamos a equivocar, pero tener la rectitud y la convicción de que nosotros somos de Cristo y que vivimos para Cristo, es algo que está en buenas condiciones, está maduro, está crecido, no le falta nada, está completo. Y para eso, para poder vivir así, la única manera es imitando a Cristo. Sé que muchas personas miran esto con gran temor, pero si Dios lo dijo es por alguna razón y podemos nosotros también aprender a encontrarlo para nuestras propias vidas, porque Jesús lo dijo. Leo el capítulo 5 de Mateo, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que seamos perfectos como Caleb y como Josué, que eran perfectos en pos de Jehová. ¿Cuánto hay que orar por eso? Porque hay mucha gente que por los problemas, las crisis que hay, dejaron de ser perfectos en pos de Jehová y se van detrás de otras cosas. Eso está pasando y alguien debe de tener carga para levantarse, orar, interceder, anunciar, decir, proclamar. Que seamos perfectos para andar en sus caminos, que no nos desviemos de sus caminos. Tantos pasajes se pueden mencionar. Yo me quedo con lo que Epafras está diciendo, más bien lo que Pablo está diciendo de Epafras. Como que Pablo lo vio, como que Pablo se dio cuenta el tiempo que está con él. Pablo se da cuenta que este hombre realmente es un siervo de Cristo, que está orando encarecidamente por todos ellos para que estén firmes. Nosotros necesitamos levantarnos con ese corazón de Epafras para que oremos encarecidamente para que los nuestros puedan estar firmes, también estén perfectos y que estén completos. Completo habla de estar entero, acabado, pleno, lleno. Y ya la Escritura nos dice a nosotros que nosotros estamos completos en Cristo. En Colosenses 2, 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nadie más grande que Cristo. Así que los falsos maestros que habían en aquel tiempo diciendo que el conocimiento superior de ellos era mejor que Cristo, realmente estaban muy equivocados. Nada mejor que Cristo, el único que murió, resucitó y está en el trono de Dios, en la presencia de Dios, está intercediendo por nosotros, el único que viene de regreso, de vuelta para recoger a los que le amamos para que estemos con Él por una eternidad, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo nosotros estamos completos. Esto es lo que estaba orando Epafras, para que los hermanos de Colosas y los demás de la región pudieran entender que ellos no necesitaban un conocimiento superior. Lo que necesitaban es a Cristo, que es lo superior, es lo más grande, que eso es lo que podía darles a ellos la satisfacción de saberse completos, enteros. Solo Cristo es el que nos santifica a nosotros por completo. Y eso Pablo lo escribe a los tesalonicenses también. Hay tantas cosas que uno pudiera decir y yo me quedo con lo que está pasando, la impresión que tiene Pablo de este hombre llamado Epafras. Primera Tesalonicenses 5, 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa oración de Epafras, lo que Pablo vio, Pablo dijo:
yo sé que este hombre, Epafras, un verdadero siervo, ora, siempre está rogando encarecidamente por todos ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes estén firmes, perfectos, completos. Y en el versículo 13 Pablo termina diciendo de él: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, amor, carga, preocupación. Está atento a la situación de lo que están enfrentando y viviendo, y no se queda quieto. Él está orando, intercediendo fuertemente. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Que nuestro testimonio sea así también. Todos los que somos parte de la iglesia del Señor, que podamos mostrar esa solicitud. Esa solicitud es actuar con diligencia, con prontitud y con ese deseo ferviente de servir a nuestros hermanos, a los demás. Así que, queridos hermanos, si con algo nos podemos quedar en esta oportunidad, sigamos siempre el ejemplo de Epafras, fiel ministro de Cristo, preocupado por la condición de la iglesia y determinado a orar para que todos ellos estuvieran firmes, que estuvieran perfectos y completos. En todo lo que Dios quiere es importante no olvidarlo, en lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere está escrito para nosotros aquí en su palabra. Queridos, les animo para que con valor nos levantemos y hagamos nuestra parte. Que Dios nos utilice y que podamos ser instrumentos útiles para su causa. Bendiciones para todos. Mi oración para usted: que estemos firmes, que estemos perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. No queremos menos que eso. Que así sea para todos. Bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás.
que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.